Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, como siempre. ¿Qué tal estás hoy? ¿Te has levantado bien? ¿Has comido bien? ¿Has desayunado bien? ¿Has cenado bien? Depende de la hora del día en la que te estemos hablando, claro, según es la hora del día. Pero hoy vamos a hablar de una cosa que creo que te puede interesar y te puede hacer explotar mogollón la cabeza. Mogollón. Hoy vamos a hablar sobre empleabilidad, pero también vamos a hablar de LinkedIn. LinkedIn y empleabilidad, pero no solo eso, vamos a hablar de marketing. Marketing. ¿Por qué vamos a hablar de marketing? Pues muy sencillo. Alguno de vosotros me habéis comentado, me habéis preguntado si podía hablar del plan de marketing para la mejora de empleabilidad. Y creo que es importante porque muchos de vosotros falláis en ese punto. Así que hoy vamos a tratar las diferentes estrategias y puntos clave que tenéis que desarrollar en un buen plan de marketing si queréis posicionaros laboralmente hablando y encontrar ese empleo, ese cambio o esa mejora profesional que estáis buscando. Así que pongámonos en situación y empecemos. Primero de todo, permíteme que me presente. Soy Héctor Labarta, director de Kaizen Talent y Headhunter con más de 10 años de experiencia, lo que me da cierta profesionalidad para hablar de estos temas. Además, tengo la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, con lo cual, como hoy vamos a hablar de marketing, también me da credibilidad para hablar de este tema. Y soy sociólogo, cosa que no me da credibilidad alguna, pero los sociólogos molan. Dime un sociólogo que conozcas que no sea guay. Seguramente soy el único que conoces. Pero si conoces a algunos, seguro que es guay. Los sociólogos somos guays. No tenemos trabajo, la mayoría nos reunimos en la cola del paro, cuando hacemos reuniones de antiguos alumnos, pero somos gente guay. Somos gente guay, nos hemos tenido que reinventar siempre. ¿Por qué es importante el marketing? Porque el marketing está en todos lados. Todo es marketing. Recursos humanos es marketing. Las ventas son marketing. La compra es marketing. Todo es marketing. Todo lo que tienes alrededor es marketing. Incluso vender una idea es marketing. Hablar con alguien es marketing. Decidir qué película quieres ir a ver y si vas a ir a ver Barbie o vas a ir a ver Oppenheimer es Barbie. Ahí te lo he dicho. Ahí. ¿Por qué vamos a hablar de marketing? Porque empezamos una nueva etapa en tu vida. Hoy empezamos de cero. De cero. Hoy te has levantado y no tienes trabajo. Hoy te has levantado y te has enterado de que te van a echar del trabajo. Hoy te has levantado asqueado de tu trabajo. Pero sea cual sea el motivo, hoy te has levantado y has decidido dar un paso más en tu vida. O porque no te queda más remedio. Pues si estuvieras bien, no intentarías cambiar, estarías bien, ¿vale? No te queda más remedio que dar un paso más. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por dónde empezamos? ¿Te vas a poner a hacer un currículum rápidamente y empezar a lanzárselo a todo el mundo? Error. Eso solo te va a provocar frustración a corto plazo y tristeza y una bajada de autoestima. Por lo tanto, no quiero eso de ti ni de nadie. ¿Vale? Hoy, que es el primer día en el que te vas a poner a hacer un cambio en tu vida, hoy te vas a tomar ese desayuno que hace meses que quieres tomarte y que no puedes, porque has vuelto de vacaciones, como yo, con unos kilitos de más y tenemos que hacer bondad. Pero hoy te lo puedes permitir. Hoy duerme. Hoy mira una peli, mira una serie, la que tenías acumulada, One Piece. Gran serie One Piece, me ha gustado mucho, tengo que reconocer que me ha gustado mucho. Hoy mírate esa serie, hoy desconecta, pero mañana vas a empezar. ¿Por qué es importante el marketing? Porque el marketing te va a ayudar a tener una estrategia de desarrollo que te va a permitir posicionarte mucho mejor, no malgastar energías inútilmente, que eso es lo peor de la búsqueda de empleo, el malgaste de energías inútiles, porque tenéis que reservar vuestras energías, tenéis que hacer como cuando juegas a dardos, no coges 40 dardos y los tiras todos, coges uno, apuntas y lanzas, coges uno, apuntas y lanzas, con más o menos acierto, pero cogiendo 40 y tirándolos te digo yo que no le vas a dar a ninguna diana, a ninguna. Y si no, probadlo, coged 40 dardos, haced así con la mano, tiradlos y a ver cuántos se enganchan, entran en la diana y además dan en el centro. Ya veréis como prácticamente te diría que cero. Cero. Estadísticamente hablando, te diría que cero. O sea, que no te sirve de nada, no hay una estadística en la búsqueda de empleo. No porque mandes 1000 currículums vas a conseguir empleo. Cada oferta de trabajo tiene una estadística propia. No se suma. No es que digas, bueno, la siguiente, como aquí he estado a punto, la siguiente entraré. No, cada oferta de trabajo tiene una estadística propia y no se van sumando entre ellas. Por lo tanto, no sirve de nada que os apuntéis a 200 ofertas, o a 1000, o a 10.000, o a 1.000.000, porque no hay una estadística que se vaya incrementando con vuestras postulaciones. Siempre será la misma. Y puede ser cero perpetuamente, si no haces bien las cosas. Así que como no queremos ese cero patatero, sino que queremos que se convierta en un 100, queremos que se convierta en un 100, ojalá tuviera más ceros. Pero en este caso vamos a cambiar esos porcentajes. Entonces, primero de todo, ¿por qué es necesario el marketing? Porque el marketing te va a permitir estructurar tu discurso, estructurar tu perfil, entenderte a ti mismo, entender tus fortalezas. Hay diferentes estrategias y las vamos a explicar, ¿vale? Así que te animo a que me sigas hasta el final porque le vamos a dar mucha caña a este vídeo y te va a ser muy, muy útil.
Primer punto, nos hemos sentado ya en nuestro estudio, en nuestro sofá, en nuestra silla, en donde sea, y vamos a empezar a pensar qué hacemos. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Analizarnos. Analizarnos es lo primero que debemos hacer. ¿De dónde sales? ¿De qué sector sales? ¿De qué entorno? ¿De qué empresa? ¿Cuál es tu experiencia? Antes de empezar a hacer el currículum incluso, ¿eh? O sea, estamos hablando de una reflexión. Coged un papel y boli y hacer así como yo, apuntad cosas en un papel y boli. Además, el papel y boli, lejos móviles, lejos ordenadores, lejos todo, porque así no os metéis en el multitasking, de meteros en LinkedIn a ver mis publicaciones como locos o de meteros en YouTube a ver mis vídeos de forma fanática. Así de esta manera desconectáis unos segundos de mí, ¿vale? Que sé que es difícil, sé que lo sé, pero intentadlo, tenéis que ser fuertes. Desconectad de mí y coged un papel y un boli y pensad en qué sectores, de qué sector vengo, qué tipo de sector es el que me gustaría, cómo está el mercado, analiza ese mercado profesional, analiza el mercado de ofertas, porque a lo mejor sales de una empresa no porque no seas bueno o buena, sino porque ese sector se está yendo al garete. Y si está yendo al garete tu sector, es tonto intentar volver a entrar en ese sector, porque te vas a encontrar con una crisis continua. En cambio, investigar cuáles son los sectores que están aumentando, que están en auge, cuáles están creciendo, cuáles están mejor posicionados, en qué sector de los que tú vienes podrías encajar de forma transversal. Ya hemos hecho un vídeo sobre los tipos de saltos o la reinvención transversal. Pero de qué manera podrías cambiar de sector, por ejemplo, cuáles son los sectores que están mejor, cuáles son las empresas que hay alrededor de tu casa. Si tú vives en un pueblo rural que no tiene ninguna farmacia, ni empresas farmacéuticas, ni el sector farmacéutico, es absurdo, si no te quieres mover del pueblo, claro, que te pongas a buscar en ese sector. Tendrás que empezar a buscar sectores, pues a lo mejor agroalimentario, porque hay mucha granja, por ejemplo, y hay muchas empresas de la alimentación. Investigad muy bien el mercado, qué tenéis alrededor, cuáles son las empresas que hay a vuestro alrededor, hasta dónde estáis dispuestos a moveros. Si tú me dices, no, yo puedo coger el coche y estarme 2 horas de viaje para llegar a la empresa. Genial, porque has ampliado mucho tu radio. No, yo es que en el coche como mucho media hora, no quiero estar más porque entre los niños, recogerlos, dejarlos, tal, es inviable. Pues tu radio se ha reducido. Pero al reducirse su radio tienes que entender muy bien qué hay dentro, en qué puedes encajar, qué te puede servir, dónde puedes descubrir ese empleo. Importante, entonces, el primer punto, que es la investigación de mercado. Entender muy bien qué empresas hay, cómo está el mercado laboral, cómo está el mercado profesional, qué sectores están en auge, cuáles no, si es necesario cambiar de domicilio o no es necesario cambiar de domicilio, si tenéis que cambiar de comunidad autónoma. Olvidaros, por cierto, de los teletrabajos. Olvidaros. Si estás en Murcia y no hay de lo tuyo, te tienes que pirar de Murcia o reinventarte. El teletrabajo en España prácticamente ha desaparecido y lo que queda es un día a la semana o 2 como mucho, pero 3 o 4 presenciales. Por lo tanto, dejaros, muchas veces me escribís de Latinoamérica, de España, no, es que busco un trabajo que sea flexibilidad horaria, con teletrabajo, que me paguen bien, que sí, claro, eso lo buscamos todos, pero tenéis que investigar el mercado para saber qué están ofreciendo, ¿no? Porque al final todos pensamos en no, yo quiero un trabajo con flexibilidad horaria, jornada de 35 horas, salario de 80.000 euros al mes, no al año, al mes, 80.000 euros al mes, que además me permiten teletrabajar, pero cuando yo quiera, con desconexión digital, con un jefe que sea maravilloso, con un equipo que esté muy bien definido y que es muy cercano y que hagamos un par de networkings al año, pero no muchos porque tampoco soy muy de networking. Claro, o sea, está fantástico lo que buscáis, la lista de reyes es maravillosa, pero tenéis que entender muy bien el mercado laboral y entender qué hay y cómo funciona. Dejaros ya de fantasiosas, porque me encuentro con cada candidato que me pide unas cosas que es que no existe en ningún lado ya eso, es que es maravilloso, pero a lo mejor alguna tecnológica lo tiene, pero no es lo normal. Incluso las tecnológicas están perdiendo el teletrabajo. Google, YouTube, etcétera, etcétera. Hay muchas tecnológicas que han reducido el teletrabajo y están obligando a sus trabajadores a volver. Apple, etcétera. Hay grandes compañías y pequeñas compañías también. Primer punto, investigar el mercado. Segundo punto, el diferenciarte. Diferenciate, ¿vale? ¿Qué significa diferenciarse? Pues pongamos el caso de que tú eres un director de marketing especializado en e-commerce. Perfecto. Y en experiencia de usuario. Perfecto. Muy bien. Pues como tú, hay 800.000 más en todo el mundo. Así de claro. Eres un comercial muy bueno. Pues como tú, hay muchos comerciales muy buenos. Eres un director financiero estupendo. Pues como tú, hay directores financieros estupendos. La pregunta es, ¿por qué tú eres mejor que ellos? ¿Por qué tú debes ser el candidato que las empresas quieran? ¿Qué puedes aportar de extra que ellas necesiten? Te voy a dar un ejemplo.
Un ejemplo personal, mío. Venga, va, voy a hablar de mí. Ya que yo estoy haciendo el vídeo, voy a hablar de mí. Es mi momento, ¿vale? No me interrumpas. Estoy hablando yo. Voy a hablar de mí. No, pero en este caso... Que hablo de mí. No, pero... No, ahora sí. Pero en este caso, por ejemplo, yo soy headhunter, ¿vale? Como yo, headhunters, hay muchísimos headhunters y consultores de recursos humanos. ¿En qué me diferencio yo? ¿En qué me puedo diferenciar? Primero de todo, soy excelente buscando candidatos y fidelizándolos. Nunca tengo ghostings, ni nunca hago ghostings, ¿vale? Pero soy buenísimo seleccionando, cribando y fidelizando a los candidatos hasta el final. Y segundo, además, soy una persona con casi 50.000 seguidores en LinkedIn, lo que me permite una red de contactos enorme para generar buenos perfiles y contactos con posibles clientes, ¿vale? Eso a las empresas les gusta mucho. Y hay muchos headhunters que la caga haciendo eso. Hay muchos headhunters que no usa LinkedIn, no está activo, ¿no? Y ahí la pifia bastante porque pierde muchas oportunidades de tener visibilidad. En este caso, en mi caso, por ejemplo, soy muy bueno haciendo la parte de selección, pero soy malísimo con la parte administrativa. Como tengo que hacer informes de los candidatos, que me dan una pereza horrible, aunque hago los informes chulísimos, pero me dan mucha pereza, se nota. Tengo compañeras que son buenísimas haciendo informes, que están ahí buenísimas, pero después en las entrevistas o en la búsqueda de candidatos son mucho más lentas, mucho más inseguras, les falta morro. Hay características diferentes. Investigad en qué os podéis diferenciar vosotros, qué podéis aportar a esa empresa como algo más. Y aquí estamos hablando ya de éxitos y logros también, si queréis llamarlo de alguna manera, ¿vale? De poder aportar un valor añadido que la empresa pueda tener en cuenta. Pero de momento seguimos sin contar con el currículum todavía, ¿eh? Esto es en papel y boli. Esto es en vuestro comedor, tranquilamente sentados, con un vasito de salobreña buenísima. Si no has probado la salobreña, te la recomiendo. Es una especie de mosto no alcohólico, también con un poco de melón, perdón, de manzana. Uf, es así fresquito, entra solo. Salobreña no patrocina este espacio. Y no es alcohólico, con lo cual los niños también pueden beberlo. Y los adultos también. Y si lo probáis, ya me lo decís. Salobreña se llama. O un té, un té chai, de esos guays, con leche y con un poco de canela. Estáis ahí concentrados en vuestro papel y boli, ¿vale? De momento no hemos entrado todavía al mundo del currículum, ni al mundo de LinkedIn, ni a lanzaros como locos a hacer cosas. De momento es una planificación. El plan de marketing es para planificar vuestras acciones posteriores, con lo cual no os lancéis ya a la primera. Después de investigar el mercado y el segundo punto, que es entender en qué os podéis diferenciar de los demás, la tercera parte es la realización de un DAFO. En vídeos anteriores hemos hablado ya del DAFO, que son 4 siglas, que van muy bien para analizar vuestras fortalezas, vuestras debilidades, las amenazas y las oportunidades que hay en el mercado. Por lo tanto, os animo a que hagáis un DAFO, que lo queréis también en un papel, que cogáis un papel y que lo mismo hacéis aquí, clac, clac, D-A-F-O, DAFO. Y ahí podéis apuntar vuestras debilidades, vuestras fortalezas, vuestras amenazas o vuestras oportunidades. Recordad que las debilidades que tenéis son internas, las fortalezas son internas, las amenazas son externas y las oportunidades son externas, ¿vale? Por ejemplo, lo que os decía el otro día. Una debilidad, pues a lo mejor, mira, pues mi debilidad es que soy muy malo en la parte administrativa. Muy malo en la parte administrativa. O que, por ejemplo, no soporto la parte corporativa. Las pamplinas de los corporativos, esa especie de discusiones en el pasillo, de operaciones, no soporto esas cosas, por ejemplo. Esa es una debilidad que tengo. Otra debilidad a lo mejor es que no estoy hecho para entornos demasiado rígidos. O sea, esos que tienes que todo muy cuadrado, todo no sé qué, no encajo bien, ¿vale? Esas serían mis debilidades, por ejemplo. Pero ¿cuáles son mis fortalezas? La agilidad que tengo a la hora de gestionar incidencias, la frescura que da mi personalidad, por ejemplo, mi capacidad para crear equipos y mantener muy buen rollo en las compañías y unificar muy bien los equipos, por ejemplo, ¿vale? Pues doy 3, tampoco voy a hacer un DAFO entero, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, tenéis que el DAFO sirve para eso. Las amenazas, ¿cuáles son las amenazas, por ejemplo, que vienen desde fuera? Pues, por ejemplo, la digitalización de los recursos humanos. Que haya cada vez más ATS con el uso de la inteligencia artificial para cribar perfiles, a mí me puede perjudicar, es una posible amenaza. La otra amenaza, ¿cuál es? La reducción de las posiciones, por ejemplo, gerenciales. Yo trabajo sobre todo con perfiles ejecutivos, con perfiles de cargos intermedios y directivos. Si cada vez se están digitalizando más las empresas, hay menos cargos directivos y se están reduciendo el personal en estas plantillas, yo estoy perdiendo oportunidades de poder hacer selección y ganarme la vida con ello, ¿vale? Es una amenaza también. Por otro lado, también de amenazas, os voy a dar otra más, así vamos a la inflación y la crisis. La inflación y la crisis es una amenaza y por lo tanto hace que las empresas pues estén despidiendo más que incorporando.
Y eso también es una amenaza para mí. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad viene desde fuera. La oportunidad son cosas que tú ves y dices, pues es interesante, ¿vale? Una oportunidad, por ejemplo, ¿cuál es? La propia crisis. Durante épocas de crisis, las empresas lo que hacen es externalizar sus servicios. Debido un poco a lo que decía antes, despiden a sus equipos internos y lo que hacen es externalizarlo porque les sale mucho más rentable. Porque como no tienes perpetuamente selección, en vez de tener un equipo todo el año seleccionando, que no selecciona porque no tiene selección, los echas y coges a alguien que seleccione puntualmente. Eso para mí es una oportunidad. Porque como externalizan servicios, pueden externalizar mis servicios de headhunting. ¿Vale? Otra oportunidad, por ejemplo, la época de crisis, lamentablemente mucha gente busca empleo y no lo encuentra. Entonces, ¿qué oportunidad puedo recibir yo? Pues la oportunidad de que mucha gente me pida que les ayude a la mejora de su empleabilidad. Hacer el curso de Kaizen Talent sobre la mejora de empleabilidad, hacer el currículum, entrevistas, etcétera, etcétera. Son oportunidades que van apareciendo, ¿vale? Fijaros que de toda crisis siempre hay oportunidad. Y en este caso en España tiene mucha crisis, con lo cual España y el mundo. Hay mucha crisis y por lo tanto podéis sacarle muchas oportunidades. Esto sería un DAFO. Este DAFO que nos va a permitir conocer mejor el entorno, conocer mejor el ambiente, conocer mejor las oportunidades del mercado, las amenazas, anticiparlos, etcétera. Investigar y diseñar algún tipo de comunicación que pueda dar soluciones a esas necesidades, porque las amenazas que hay nos permiten también entender cómo podemos ofrecer otro tipo de servicio para compensar esas amenazas, o las oportunidades que tenemos nosotros, por ejemplo, cómo podemos utilizarlas para ser mucho más empleables. Y el cuarto punto, que ahí sí que entraría un poquito ya más de manualidades, ¿vale? Sería el de ser creativo y original, ¿vale? ¿A qué nos referimos con ser creativo y original? Me refiero aquí a entrar todo lo que es la parte del diseño de comunicación, ¿vale? Diseño de comunicación. Aquí sí que entramos ya en tres cosas. Son tres subpuntos, por así decirlo, en la parte de ser creativo y original. La primera de ellas es el perfil de LinkedIn, ¿vale? Una vez entendemos, gracias al estudio del mercado, cuáles son los sectores que nos pueden interesar, cuáles son las empresas que nos pueden interesar, una vez sabemos cómo diferenciarnos del resto y qué podemos aportar a esas empresas, y una vez entendemos, mediante el DAFO, cuáles son las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades que giran a nuestro alrededor, ya tenemos mucho más claro cómo podemos enfocar nuestra estrategia de comunicación. Y ahí entra el perfil de LinkedIn, ¿vale? El perfil de LinkedIn, ya sabéis que tengo vídeos de perfiles de LinkedIn, seguramente lo habéis visto ya alguno, o sea que, porque no creo que sea la primera vez que me ves. Y si no, no es el caso, es la primera vez que me ves, tengo algunos vídeos sobre LinkedIn que me gustan mucho, que hay mucha gente que está muy contenta con ellos, así que te animo a que veas algún perfil sobre LinkedIn y cómo hacer un buen perfil. Pero en este caso el perfil de LinkedIn, una vez ya sabemos cómo vamos a enfocar nuestra búsqueda de empleo, enfoquemos nuestro perfil de LinkedIn hacia esa búsqueda de empleo. No seamos generalistas, no hagamos simplemente bueno, he hecho esto. No, hecho esto no. Me puedo enfocar a esto y a esto. No estamos presentando un palo con tinta. Esto es un palo con tinta. No, es un bolígrafo que te permite escribir. ¿Vale? Fíjate que no es un palo con tinta. No hacemos un descriptivo. ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Un palo con tinta? No, es un bolígrafo, te permite escribir, te permite transmitir ideas, te permite apuntar cosas para recordarlas posteriormente. Fíjate que te estoy hablando del qué puedo hacer por ti. ¿Qué puede hacer por ti este bolígrafo? ¿En qué se puede diferenciar de los restos de palos con tintas que puede haber en el mundo? Pues que este bolígrafo, además, no sé si lo habéis fijado, ¿no? Tiene un agujerito lateral, aquí, ¿vale? Tiene como un agujerito. Y esto hace que, por ejemplo, si este Bolivic fuera al espacio, la diferencia de presión no hiciera que explotase dentro de la nave. Y además también tiene un agujerito justo delante, como veis aquí, ¿vale? Justo delante, que además conecta con el de atrás. ¿Y por qué lo han hecho? Porque si un niño pequeño se lo traga, no queda atorada en la garganta, sino que puede seguir respirando, entre comillas, ¿vale? Fijaros que es un boli que está muy bien desarrollado, es un Bolivic. Y ¿en qué se diferencia de los otros bolis? En muchas cosas. Por ejemplo, aquí tengo otro boli que es muy guay, pero que no tiene tapón, que se ha roto, que este en cambio es más viejo y dura más. Así que la idea no es solo definir un palo con tinta, es definir el para qué te va a servir, para qué te va a ser útil, en qué se diferencia de otros, etcétera, etcétera, ¿vale? Fijaros, y lo he hecho con un Bolivic. Vic tampoco patrocina este programa. Pero bueno, todo eso vamos, mientras Vic se plantea si pagarme o no pagarme, recuerda en la parte de ser creativo y original. Aquí hablamos de LinkedIn, ¿vale? Como os decía, tenemos que hacer un perfil que sea activo, que sea dinámico, que demuestre, que sea útil. Basta ya de perfiles pasivos, de yo hago mi perfil y me quedo aquí esperando a que alguien venga por mí, y si no vienen a por mí, LinkedIn es un rollo y no funciona, y cada día recibo mensajes de gente que ha encontrado trabajo gracias a LinkedIn. Con lo cual, por favor, haced caso a esa gente, ya no me lo hagáis a mí.
Si me lo queréis hacer a mí, genial. Pero si no me lo queréis hacer a mí, hacedle caso a esa gente que está activa en LinkedIn, que contacta con gente, que contacta con las empresas y los sectores que ha investigado previamente. Si tú has hecho esa investigación de mercado y te interesan esas 200 empresas, o 100 empresas, o 50 empresas, o esos sectores, dedícate a hablarle a ellos, a tu cliente target. No vas a venderle tu producto a todo el mundo. No, no todo el mundo va a necesitar un perfil como el tuyo, pero vas a ir al perfil que a ti te interesa. Si tú eres una marca de ropa infantil, vas a hacer anuncios de niños monísimos, pero enfocados a las madres que son y los padres, que son los que te van a comprar. No al niño, no vas a hacer dibujos de... no, porque el niño no tiene dinero para comprar. La ropa se la vas a vender a los padres. Tú tienes un target al que tienes que acudir. Vas a hacer un anuncio para el público objetivo que es el que te va a comprar, ¿vale? Entonces, si tú estás buscando empleo, no vas a hacer publicaciones generalistas para todo el mundo. Como, a ver quién cae, a ver quién cae. No, vas a hacerlas para ese público específico que es el que te va a comprar tus servicios, o va a comprar tu mano de obra, o va a comprar tu fuerza de trabajo, o va a comprar tus ideas. Pero vas a ir a por ese sector. Por eso hemos hecho primero la investigación de mercado. ¿Vale? Por eso después hemos visto en qué te puedes diferenciar. Porque las publicaciones tendrás que demostrar alguna cosa que te puedes diferenciar, en la que seas bueno. Porque eres bueno en muchas cosas, pero en alguna eres más bueno. Más bueno. Y en eso que eres más bueno, yo por ejemplo, nunca me veréis haciendo una publicación sobre nóminas. Hago nóminas, sé hacer nóminas, las entiendo, pero no me gusta hablar de laboral. No me gusta nada la parte laboral. Pues nunca me veréis hablando de laboral. Pero me veréis hablando de selección, talento, desarrollo, recursos humanos para la empleabilidad. Pero no me veréis hablando del otro lado. Entonces, es importante que entendáis muy bien vuestras fortalezas, en qué sois buenos, en qué os diferenciáis, y darle caña a esas publicaciones con vuestras fortalezas, mientras aportáis un valor a una comunidad enfocada a ese estudio de mercado que habéis hecho previamente. ¿Vale? Eso es la parte de LinkedIn, la parte de creatividad. Tened un perfil bien hecho, una foto bien hecha, un banner bien hecho, un contenido bien hecho, todo eso. Ya sabéis, y si no sabéis cómo hacerlo, yo os puedo ayudar, porque soy mentor en empleabilidad. Y, como os decía, son 3 puntos, ¿vale? Perfil de LinkedIn por un lado, currículum por el otro. En la parte del currículum es interesante, pero no os pongáis creativos, no hagáis fantasías, que no aparezcan unicornios y purpurina por todos lados. Ayer hicimos un directo, que está colgado además, lo podéis ver, sobre currículums. Analizamos 5 currículums al final porque no tuvimos tiempo para mucho más. Haremos otros, os prometo que haremos otros. Pero en este caso fueron currículums muy interesantes, que todos tenían algo bueno, ¿vale? No estaban mal hechos del todo, pero sí que habían ciertos fallos. Pero sobre todo, buscad un currículum en el que vosotros os representéis, os defináis. No es algo genérico el currículum, es tuyo. Es tuyo para el consultor de recursos humanos, por lo tanto, tienes que escribírselo para él. No entres en las pajas mentales de empezar a meter texto incoherente, muy bonito, que suena muy bien, pero que no es práctico, porque el currículum tiene que ser práctico. El consultor lo que quiere es un currículum que lo pueda leer, que lo pueda entender, que lo pueda comprender y lo pueda analizar fácilmente. No que empecéis a buscar palabras súper bonitas, que suenan súper bonitas, pero que no aportan un valor real. Por lo tanto, el siguiente punto es el ser creativo y original, tanto en el currículum como en la parte de LinkedIn. Y cuando hablo de LinkedIn, también hablo del perfil de LinkedIn y de las publicaciones de LinkedIn, así como la interacción con otras personas, el networking, todo lo que se desarrolla con la parte de LinkedIn, que recordad que es fundamental, porque el mercado laboral ya distingue entre mercado oculto y mercado visible. Y el mercado oculto es aquel que nunca se publica, pero que tienes que conocer. Espero que os haya sido muy útil este plan de marketing, porque creo que puede estar bien, la verdad, que puede ayudaros, que puede permitiros reenfocar un poco vuestra búsqueda. De todas maneras, sabéis que me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. Podéis escribirme, podéis mandarme mensajes por LinkedIn, no hay ningún problema. Recordad que LinkedIn lo tengo muy limitado ya por la falta de espacio, pero sí que es verdad que en este sentido, cualquier cosa que necesitéis, estoy a vuestra disposición. Y si necesitáis más de mí, porque os habéis enganchado y necesitáis más vídeos de Héctor Labarta, aquí tienes otro en el que aparezco. Ya más aquí estoy más guapo incluso que ahora. Y si no, te puedes suscribir, darle a la campanita regordeta y nos vemos en otro vídeo. Un abrazo, un besazo y muchas gracias. Que tengas un buen día.